Buenas noches. Hoy vamos a hacer un programa de la historia de Colombia hace 30 años, cuando en 1990 dio un paso hacia la reforma de un régimen rígido y excluyente como era la Constitución de 1886 y crear en un proceso democrático y electoral la ruta para la redacción de la Constitución de 1991. Alejandra Barrios, buenas noches, qué dicha estar con usted aquí sentada en este especial Capital. Ana María, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí, muy contenta que 30 años nos hayan traído hasta este lugar a hablar de la Constitución, a hablar de democracia, a hablar de inclusión, a hablar de derechos, además con unas personas absolutamente formidables que desde hace 30 años empezaron a construir democracia. Así es. Vamos a tener muchos invitados a lo largo de este programa, vamos a ver a muchos amigos entrañables que no vamos a tomar esta noche un café, sino a conversar, como dice Alejandra, sobre democracia, sobre inclusión y sobre la Constitución que empezábamos a construir hace 30 años. Nos acompañan de manera remota, están en este momento conectados. Fernando Carrillo, buenas noches Fernando, Procurador General de la Nación, hasta el próximo mes de enero. Buenas noches. Buenas noches, Ana María, un abrazo Alejandra, Óscares, los dos Óscares aquí presentes. ¿Cómo no? El otro invitado que está en este momento conectado desde Londres, Óscar Guardiola. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Ana María, buenas noches, Alejandra, Óscar, Fernando. Es un placer estar con usted. Así esté muy lejos. Qué gusto. Óscar Sánchez, buenas noches, Óscar, aquí en Bogotá. Hola, Ana María, Aleja, Fernando, Tocayo, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, pues comencemos esta conversación por el comienzo. Hace 30 años teníamos el tercero de los procesos, de los momentos electorales que hubo en 1990. Hagamos un recorderis, Alejandra. 11 de marzo. Habíamos empezado el 11 de marzo, pero habíamos empezado desde 1989, claro. Buscando con reformas constitucionales, buscando cambios. Hicimos un primer par el 11 de marzo. El 11 de marzo aparece la séptima papeleta. Así es. En esa época no votábamos por tarjetón. Quienes vean las papeletas, yo creo que Óscar, o si de pronto alguien la tiene por ahí, que nos la muestre o que la envíe por Twitter a Canal Capital, votamos en papeleta. El siguiente pare fue precisamente el 24 de mayo de 1990, cuando en una elección presidencial se toma la decisión de contar los votos, y pues llegamos al día de hoy, hace 30 años, 9 de diciembre de 1990, elegimos 70 constituyentes, 66 hombres, 4 mujeres. Fernando, ¿por qué tuvimos que hacer toda esta vuelta? ¿Por qué era tan difícil hacerle el quiebre a un marco constitucional tan rígido, tan excluyente como era la Constitución de 1886? ¿Qué era por qué tocaba hacer toda esta vuelta que tuvimos que hacer para poder hacer una nueva Constitución? Fundamentalmente porque el sistema político, como lo han dicho los politólogos, estaba completamente bloqueado. Y estaba bloqueado por una especie de inercia democrática en donde el Frente Nacional pues rompió de alguna manera la posibilidad de reformas por fuera de esa rigidez. De paso, un régimen que estaba sometido a los poderes del estado de sitio. Se ha demostrado cómo de esos 105 años que vivió la Constitución de 1886, más del 70% de esos años estuvieron marcados por legislación de excepción, es decir, del estado de sitio, que llevaron a toda la restricción de derechos y a revertirle únicamente en términos de beneficios políticos a dos partidos, porque no cabía nadie por fuera de esos dos partidos. Eso fue lo que se rompió y lo ayudó a romper ese año 1989, uno de los años más violentos de la historia de Colombia, en donde se toca a fondo y donde se siguen explorando fórmulas, y cada una de esas fórmulas va colapsando, y se da esa gran frustración de reforma constitucional que se materializó además, incluso después de la muerte de los 3 precandidatos presidenciales, en el último intento que había sobre la mesa, que fue la reforma constitucional del presidente Barco, que se cae el 15 de diciembre de 1989, cuando le toca al gobierno precisamente
al momento en que se le introduce la extradición como de alguna manera un juego de poderes y una transacción en la Comisión Primera del Senado para que saliera una reforma constitucional que prohibiera la extradición. Y ahí llegó pues el asunto a una línea de no retorno y fue cuando comenzamos precisamente a elaborar las teorías que nos permitían acudir a las urnas del 11 de marzo, donde se iban a tomar 6 decisiones políticas de fondo e introducir la séptima papeleta que, como decía Alejandra, gana el 11 de marzo, gana el 27 de mayo y después gana el 9 de diciembre con la elección de los 70 constituyentes. Óscar, llegar a esto supone un consenso importante en una sociedad. ¿Cómo se llega a un acuerdo así en una sociedad tan tremendamente golpeada como era la Colombia de 1990, 89-90? Ana María, se llega a un acuerdo cuando se acepta que existen las diferencias. Y luego de haber aceptado las diferencias, cuando se hace evidente que no se puede, que no basta con dejarle la responsabilidad a alguien más. La responsabilidad no es ni de la clase política, la responsabilidad no es de los partidos, la responsabilidad no es del otro. Cuando te das cuenta que hay que tomar partido, en vez de confiar en el partido, en vez de confiar en el otro, empiezas a negociar, a hablar con los demás y empiezas a ver que a pesar de las diferencias o precisamente gracias a ellas, puedes construir un bloque amplio, un bloque que esté mucho más allá de la pequeñez de tus propios intereses y es en ese momento en el que se hace posible abrir un camino para que los más podamos pasar a pesar de la violencia, a pesar de las presiones enormes, a pesar de la cerrazón y el bloqueo del sistema al que se refería Fernando. Porque en últimas de lo que se trataba era de tomarse en serio aquello de que esto es una democracia. Y quizás eso es lo que nos hacía falta entonces y nos sigue haciendo falta ahora. Si esto es democracia, entonces lo que importa es lo que yo puedo hacer junto con otros. Cuando nos juntamos, se hizo posible ese cambio que ustedes han llamado revolucionario, como en efecto lo fue. Fernando, me quedo con lo que está diciendo Óscar cuando dice abrir un camino, estamos en la sinrazón, en el bloqueo del sistema, lo que yo puedo hacer con otros. ¿Cómo se llegó a la séptima papeleta? ¿Cómo se lo imaginaron unos estudiantes? ¿De dónde llegaron? ¿De qué hablaban? ¿Cómo se abre esa ventana y de pronto se encuentran los astros y dicen, pues vamos a meter una papeleta en un estado además que no reconocía la participación ciudadana activa? Realmente la posibilidad de hacer el cambio, ¿no?, que se dio con mucha claridad frente a la forma como se siguieron cerrando los últimos caminos que quedaban. Yo estoy convencido, por ejemplo, que la papeleta fue posible y la victoria de la séptima papeleta, que era una quijotada indiscutiblemente, allá con Óscar precisamente en las aulas de la Javeriano, cuando hicimos los primeros planteamientos jurídicos alrededor de por qué si era válida introducir la séptima papeleta, porque vale la pena recordar, en ese momento se votó por senadores, representantes, diputados, alcaldes, por primera vez la consulta popular del Partido Liberal, y en la sexta decisión era de la papeleta, fue en el fondo gracias, y eso quiero resaltarlo, a un descuido de la clase política. La séptima papeleta y el movimiento estudiantil hizo crujir la política como nunca. Aquí eran unos individuos que iban a ir a unas elecciones, una cosa rarísima en Colombia, a luchar por ideas y no por votos o por puestos. Es más, yo siempre recuerdo cómo uno de los escándalos al interior de la constituyente fue cuando yo me atreví a decir, y eso fue una herejía para muchos, que había un señor que era el Contralor General de la República que le estaba ofreciendo puestos a los constituyentes. Y entonces se armó la debacle, me sometieron a la Comisión de Ética de la Constituyente y todo resultó ser verdad, además, porque era inconcebible que una serie de individuos que estaban buscando y luchando por las ideas incurrieran en los vicios de la política tradicional. Y la Constituyente tenía que marcar esa línea distinta. Y eso es esencial, por eso la Constituyente era como un referente ético, era una esperanza, era la salida a tantos años precisamente de frustración del proceso constitucional. Y yo creo que lo que hicimos tal vez que sirvió fue toda esa argumentación jurídica. Muchos éramos abogados haciendo pinitos en el derecho constitucional. Yo recuerdo mucho
un artículo que salió en El Tiempo que se llamaba Las 7 razones legales de la séptima papeleta, porque en un país tan legalista no importaban los hechos políticos, sino había que demostrar que aún dentro de un hecho extraconstitucional teníamos una defensa de la razón jurídica, y a la postre eso fue lo que le dio mucha fuerza a esa bola de nieve en que se convirtió la séptima papeleta, cuando los partidos le apostaron en un primer momento, que eso no se ha dicho, al desastre que iba a suceder también. Cuando ya vieron que era una bola de nieve, vinieron los editoriales de los periódicos, el respaldo de la clase política tradicional, y muchos que no creyeron en la papeleta terminaron sentados en la Asamblea Constituyente ratificando lo que acaba de decir Óscar, en el sentido de que sí era posible construir un consenso, el consenso político más importante de la historia de Colombia, probablemente del último siglo, porque el Frente Nacional fue un consenso totalmente parcial y totalmente cerrado a dos partidos. Fernando, hubo un proceso de conformación además de listas, es decir, hubo un acuerdo político y ese acuerdo político se tradujo en un proceso de conformación de listas, y allí también ocurrió algo mágico, porque entonces la pregunta es, ¿y por qué la reforma no la hizo el Congreso? ¿Y por qué sí pudo la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes, mirar una Carta de Derechos y ser capaz de mirar un país diferente al que no había mirado el Congreso? ¿Cuáles fueron esas reglas para que pudiéramos tener personas completamente nuevas, muchas que venían por primera vez a la política, y que nos permitió mirarnos y reconocernos distintos? Yo creo, Aleja, que era lo mágico después de lo trágico, y siempre de alguna manera justificado por todos esos consensos, porque acuérdense que aquí se da un hecho político electoral el 11 de marzo que lo reconoce el presidente Barco, lo lleva al 27 de mayo a que sea refrendado en la primera vez que se vota con un tarjetón electoral en Colombia. Y de ahí en adelante Gaviria es presidente, vienen los acuerdos políticos antes de la posesión de Gaviria, que yo creo que eso fue muy inteligente, que se convierten en norma jurídica, en un decreto de estado de sitio de nuevo, después del 7 de agosto, un decreto del 27 de agosto, y viene la bendición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que eso sí que les dolió a muchos, pues que se pavimentara el camino de la séptima papeleta con el argumento de la paz, y después la refrendación en las urnas del 9 de diciembre. Y todo eso en el marco de una serie de reglas donde se respetaban esos procedimientos, pero claro, lo que había de por medio, por supuesto, era una revolución de carácter constitucional. Hecho fundamental, el momento en que la Sala Constitucional de la Corte dice, esto no es una simple asamblea constitucional de reforma, sino que esto es una verdadera asamblea constituyente, y se rompen todas las amarras y todas las limitaciones que se le quiso poner en el acuerdo político y en la legislación por la prudencia del gobierno para respetar de alguna manera las formas, siendo eso una gran paradoja, porque todos sabíamos que esto era un procedimiento extraconstitucional. Y se llega a la constituyente y las reglas se diseñan, se construyen de conformidad además con esa excepcionalidad que supuso ese momento, que parece un gran paréntesis en la historia política de Colombia, donde por primera vez aparentemente la clase política tradicional le había cedido el espacio a unos personajes muy raros que, repito, como que luchaban por ideas y no por puestos. Así es, ese fallo, ese concepto de la Corte Suprema fue en octubre de 1990, y eso permitió, digamos, transitar hacia el proceso electoral del 9 de diciembre con mucha más tranquilidad. Óscar, como nos dice Fernando, estaba ligado o se ligó al tema de la paz la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En un momento en el que era tan cruda la realidad del país, tan dura, tan violenta, pues ir hacia urnas a elegir constituyentes es de alguna manera una luz de esperanza para un país. ¿Usted cree que la promesa de la Constitución que se proclamó en 1991 respondió a esas expectativas que había en ese momento en el que jalábamos y jalábamos la pita para llegar a lo que finalmente se consiguió? Para mí, Ana María, es absolutamente claro el proceso que iniciamos antes de llegar a la Asamblea Constituyente tenía, por supuesto, como motivación principal
el hacerle ver a quienes estaban monopolizando el uso de la violencia para callarnos, para desaparecer nuestros cuerpos, para hacer invisible la verdad, hacerles ver que no podían hacerlo. En efecto, lo que nos motivó a muchos a dar el paso definitivo, a perder el miedo, a empezar a hablar como tuve la oportunidad de hacerlo con el secretariado de las FARC en ese momento, siendo un estudiante, un hombre muy joven. Yo tenía en ese entonces 17 años. Cuando empiezas a hablar con esos otros actores, te das cuenta de que no es cierta la imagen que te han pintado demonizando sectores de la población. Empiezas a ver que hay posibilidad de diálogo, que hay que conocerse, que tienes que conocer tu propia historia, tu historia inmediata, y una vez tienes esas armas en la mano, te das cuenta que puedes leer mejor tu propio presente. Y nuestro presente era absolutamente claro. Nos estaban matando, nos estaban silenciando. Vimos toda una generación de recambio, una generación de excelencia desde diversos puntos del espectro político completamente aniquilada. Y lo que todos ellos tenían en común era precisamente esa voluntad de cambio, a pesar de venir de lugares diferentes del espectro político. Así que, por supuesto, para nosotros era absolutamente claro la necesidad de por lo menos seguir ese ejemplo. Si es posible acercar esas diferencias y además de ello, hacer una serie de propuestas muy imaginativas, muy diferentes, que vengan de un sector que la clase política no ha visto, y eso es cierto, no fue un error de la clase política, simplemente es que la clase política tradicionalmente había menospreciado la capacidad de acción y de los jóvenes en particular. Cuando empezamos a actuar, cuando lo hacemos de manera decisiva, cuando además tenemos muy buenas ideas, tuvimos ideas mejores que las de nuestros profesores, porque nos dimos a la tarea de crearlas. Cuando todo ello ocurre, empezamos a demostrarle a la gente en general que las armas no nos van a acallar, que es posible hacer propuestas diferentes y que además esas propuestas no solamente tienen sentido, sino que pueden alcanzar éxito cuando se las moviliza de manera adecuada. Haberlo hecho fue lo que hizo que las expectativas de la gente se empezaran a alinear con la capacidad de estos jóvenes del movimiento estudiantil para canalizar esas expectativas, para hacerlas visibles. Y fue eso, por supuesto, lo que más nos animó. También fue esa la gran frustración, el hecho de que el mismo día que se estaban haciendo acciones a la constituyente, se ordenase el bombardeo al Secretariado General de las FARC, fue para muchos de nosotros el punto que revela la paradoja que iba a seguir, una paradoja que se mantiene hasta nuestros días. Muchos de nosotros pensamos que el acuerdo de paz que se ha logrado es en algún sentido la continuación de esa parte interrumpida del proceso constituyente que empezó entre el 89 y el 91. Y en ese sentido, esas expectativas aún presentes se han venido llenando. Falta un camino por recorrer para seguirlas llenando y corresponderá, por supuesto, a otras que lo hagan. Así es, Óscar, y en su momento lo que significó esa operación Casa Verde, pues fue definitivamente descartar la posibilidad de que al menos con voz pero sin voto estuvieran invitados representantes de las FARC en la Asamblea Constituyente. Así es, Fernando y Óscar, muchísimas gracias por haberse conectado. Seguimos recibiendo amigos en esta conversación. Les agradecemos mucho su participación en este especial Capital. Muchas gracias, Ana María. Bueno, y otro acuerdo, gran acuerdo que hizo parte del proceso constituyente fue justamente hacer una presidencia colegiada. Los 3 partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos pusieron un presidente y fueron 3 copresidentes.
Horacio Serpa, del Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado, del Partido... Salvación Nacional. Partido de Salvación, Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro por el movimiento Alianza Democrática M19, recién desmovilizado. Vamos a escuchar a Antonio y su participación en este especial Capital. ¿Qué hizo la diferencia en ese movimiento estudiantil para lograr un objetivo tan complejo como lo fue la constituyente? Colombia en 1989-1990 vivía una situación muy difícil. Los carteles de la droga estaban ejerciendo violencia durísima contra la democracia. Asesinaron 3 candidatos presidenciales en menos de un año. Todo eso podría haber llevado a una salida autoritaria, pero el movimiento estudiantil de la séptima papeleta apareció y generó consensos para una salida democrática, para una salida participativa. Eso tal vez, esa emergencia de un movimiento estudiantil con propuestas de consenso fue lo que le abrió paso a la nueva Constitución de 1991 y a una salida democrática de la crisis. ¿Cuál considera es el legado más importante del proceso de la constituyente? En mi opinión, lo más importante de la Constitución está en el artículo 1 y sus desarrollos. Dice, Colombia es un Estado social de derecho. Ese social significa que hay una serie de derechos que están en la Constitución, hay 71 derechos y mecanismos de cumplimiento, el más importante de los cuales es la tutela. Además, la Corte Constitucional que hace que esos derechos se cumplan y se desarrollen bien. Esa idea fundamental de un Estado social de derecho, de un Estado menos desigual, de una sociedad menos desequilibrada, es la idea fundamental de la Constitución del 91. ¿Qué anécdota recuerda del proceso del año 1990? Los liberales eligieron 25 constituyentes, nosotros, ADM-19, elegimos 19, Salvación Nacional, el partido de Álvaro Gómez, eligió 11, y otros conservadores eligieron 6 más, y las minorías otros tantos. El presidente Gaviria del Partido Liberal tenían un presidente liberal, un vicepresidente de nosotros, y un segundo vicepresidente de Salvación Nacional, o sea, el partido de Álvaro Gómez. La anécdota es que nos reunimos Álvaro Gómez y yo, armamos una mayoría y diseñamos una presidencia colegiada de 3 miembros que fue la que finalmente se impuso, y le dejamos una silla en esa presidencia colegiada a los liberales. De manera que la derecha más caracterizada de Álvaro Gómez y nosotros, que veníamos del alzamiento armado, nos pusimos de acuerdo para una presidencia colegiada que fue la que finalmente sesionó y dirigió la Asamblea Constituyente. Alejandra, ¿cuál era el dato que nos iba a contar ahorita? Mira, 66 hombres, 4 mujeres fueron elegidas, además en un homenaje a ellas, Aida Bella, María Mercedes Carranza, que además jugó un papel importantísimo porque es escritora, ayudó a redactar el texto constitucional, Elena Herrán y María Teresa Garcés Tita, quien afortunadamente también junto con Aida Bella nos sigue acompañando. Y ocurrió algo maravilloso, 66 hombres, ¿cuál era tu política de género? ¿Cuál era tu política de equidad, de paridad, alternancia y universalidad? No existía. Pero de esas 4 mujeres, Aida Bella, el día en que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, era la presidenta DOC. Así que tuvimos como mujer presidenta antes de que los 3 copresidentes asumieran. Claro, tenía que haber una presidencia, y la decisión de esa presidencia se tomó por orden alfabético. Y mira que aquí ha pasado algo absolutamente interesante. Cuando inscribieron a Aida Bella, el apellido es con B corta. Se equivocaron y lo pusieron por B larga. Entonces cumplió por eso quedó en el primer lugar en el orden de para la presidencia. Y que es muy importante porque además es testigo de excepción de cómo se llega a ese acuerdo de los 3 presidentes. Es decir, es un país que nada más se reconocía liberal conservador, pero además excluyente, juega de sumo cero. Ganan los liberales y los conservadores para su casa y viceversa. Y aquí pasó algo absolutamente maravilloso. Reconocimos que no solo eran liberales, que no solo eran conservadores, que había gente de izquierda. Y se habían desmovilizado M19, Quintín Lame, PRT, Esperanza, Paz y Libertad. Corriente Renovación Entonces Socialista. fue un encuentro también mágico,
porque no solo una mujer tiene la primera copresidencia, llegan grupos que se desarman, reconocemos que hay gente de otras vertientes políticas y por primera vez nos reconocemos multiculturales. Sí, así es. Bueno, vamos a saludar de manera remota a Óscar Sánchez. Óscar, ¿cómo estás? Hola, Ana María, hola. Hola, Óscar. Óscar es el coordinador general del Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz. En este momento ha sido secretario de Educación en el distrito y una hoja de vida dedicada al tema de la educación para la paz. Y está también con nosotros Gustavo Salazar. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Ana María, muchas gracias. Hola, Gustavo. Gustavo es abogado, ha sido coordinador del programa de acceso a la justicia de USAID, asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja y actualmente es magistrado de la Justicia Especial para la Paz de la JEP. Un gusto estar con ustedes, Alejandra y yo desde acá, ustedes desde sus casas. Bien, arranquemos con el tema volvamos sobre el tema de la operación Casa Verde del 9 de diciembre de 1990 y cómo marcó esto también como la seña de la realidad de este país. Gustavo, la Constitución o la Constitución que era el fruto de la constituyente que estábamos eligiendo hace 30 años, pues era un pacto para la paz, pero evidentemente la violencia y las situaciones, pues sabemos lo que ha corrido de sangre en estos 30 años. Sin embargo, esa fotografía del 9 de diciembre parece ser muy, ¿cómo decirlo?, emblemática de lo que iba a ser la realidad. Nos iban a dar unas herramientas para la paz, pero el país nunca iba a superarlo, nunca iba a encontrar esa paz por la a la que tanta esperanza le puso hace 30 años. ¿Cómo se ve esto en su paradoja, digamos, justamente 30 años después? Voy. Gustavo. Hola. Creo que tenemos un delay con Gustavo. 30 años después, lo vemos primero con la alegría y como lo que se hizo, que fue esa transformación tan importante, la necesidad que había de transformar la Constitución del 1886, que traía una serie de figuras supremamente pesadas para la democracia, como el gobierno permanente de estado de sitio, el artículo 28 de detención administrativa, la ausencia de figuras como la tutela. Tal vez mirando para atrás, con el vigor juvenil que teníamos en el año 89, cuando realmente surge la propuesta, y en el año 90, cuando se realiza la votación primero de la séptima papeleta y luego de la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre, yo creo que ninguno de nosotros pensaba que el camino para la paz fuera a ser tan largo, tan dispendioso y tan doloroso. Pero afortunadamente se hizo ese cambio porque evidentemente la Constitución por lo menos dejó sembradas las posibilidades de muchos de los cambios que lentamente han permitido consolidar algunos espacios democráticos. Óscar, claramente cuando estamos avanzando ya en la implementación de lo acordado en la Constitución de 1991, tenemos una sociedad que ha cambiado. Indiscutiblemente tiene que haber cambiado porque tiene una nueva Constitución, venía de un proceso donde se involucró la sociedad, pero toda sociedad necesita aproximarse pedagógicamente a esa Constitución. La paz es un aprendizaje. Veníamos de una generación donde hablábamos universidades públicas con universidades privadas, de un proceso de movilización,
donde sentíamos que podíamos conversar con mucha gente, pero algo quedó faltando después, o cómo se educa para la paz, no solo a los jóvenes, sino a la sociedad, cómo se trabaja esa construcción de paz en el marco de una constitución. Bueno, yo creo que la Constitución del 91 contiene todo lo que necesita esta sociedad para hacer que las ciudadanas y los ciudadanos seamos los sujetos de la vida cotidiana y de la vida política y de la vida colectiva. Tiene, pues, desde el punto de vista de la educación propiamente dicha, yo aquí quiero recordar la memoria del profesor Abel Rodríguez, que fue un constituyente que ayudó a introducir una visión de la educación profundamente democrática, transformadora. Ahora podemos mirar toda la cantidad de elementos que contiene la idea de la educación, de la juventud, de la infancia en la Constitución del 91. Pero lo más importante es que la Constitución introduce la idea de una ciudadanía real. Una ciudadanía real es que no basta, como en el pasado estaba, tener, digamos, cédula de ciudadanía y entonces ser colombiano. Aquí se está hablando de derechos, el primer elemento, digamos, de la ciudadanía, que es la idea de que los seres humanos tenemos dignidad y que por pertenecer a un colectivo, entonces tenemos derechos humanos y derechos políticos y civiles, pero también derechos económicos y sociales, como la educación o como la salud o lo que fuera, y además mecanismos de garantía de los derechos, la acción de tutela, la posibilidad de tener un amparo judicial de esos derechos, la idea de diversidad. La ciudadanía es sobre todo la idea de que pertenecemos a un colectivo, tenemos igualdad en derechos, pero se nos reconoce nuestra diferencia. Entonces, no importa la religión que profeses, eres parte de una ciudadanía que reconoce el pluralismo en las creencias. Reconocemos que es una sociedad multicultural. Colombia tiene más de 70 lenguas indígenas. Por primera vez se habló de derechos étnicos, de educación propia para los pueblos indígenas. Y la idea de participación, la ciudadanía que puede estar involucrada en los asuntos que le interesan y apropiarse del Estado. Pues el hecho de que la Constituyente hubiera sido el resultado de un movimiento estudiantil que decide hacer un nuevo Estado, a pesar, como decía Carrillo y Guardiola, de que eso no se podía constitucionalmente, pero tenía la legitimidad de la participación, hace que la Constitución esté llena de espacios de participación, más de 90 espacios de participación, y muchos de ellos específicamente consagrados, por ejemplo, a los jóvenes, a la idea de comunidad educativa. La comunidad educativa determinará el destino de las instituciones educativas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la Constitución contiene las bases de una sociedad donde se rompen las inequidades, donde los conflictos sociales se resuelven por el camino de la participación, donde se reconocen los derechos de las personas y su dignidad, y por lo tanto no hay razones para rebelarse de manera violenta contra las instituciones que están allí planteadas. Lo complicado es que mientras que ese sueño nosotros creíamos que se habían hecho con un gran consenso en el país, en muchos escenarios de la realidad del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción con vínculos con la política tradicional, no estaba interesada en lo que decía la Constitución, sino en construir unos poderes de facto que lo que han hecho es impedir que los sueños de esas juventudes y de las nuevas juventudes y de los docentes y de los educadores y de quienes creemos que se puede hacer lo que dice la Constitución, hacer educación para la paz, educación para los derechos, educación para la diversidad, escuelas públicas donde todos participamos por igual, que la familia, la sociedad y el Estado sean corresponsables de la garantía del derecho a la educación, que los derechos de los niños sean prevalentes. Todo eso lo soñamos, lo estamos luchando, se trabaja cotidianamente, pero por debajo había unas fuerzas del terror que estaban construyendo otro tipo de poderes y que impidieron que finalmente la Constitución se haya podido consolidar en ese sueño, ¿no? Pero también lo que está claro y consolidado, digamos, lo que nos llegó a los colombianos con la Constitución fue una carta de derechos con la que no contábamos, que no conocíamos y que es tan importante reconocer hoy, no porque no la reconozcamos, sino porque creemos que está dada. Es como si las nuevas generaciones no entendieran la vida sin libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. O sea, a los chicos hoy en día les parece normal poder llevar su pelo largo, 3 aretes y un piercing.
y resulta que esto hace 30 años era perfectamente inconcebible. En términos de la garantía de esos derechos, le quisiera preguntar a Gustavo por el papel de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es una figura, Alejandra, que no es, digamos, no existía antes de la Constitución del 91 y en muchos países pues no existe. Es una Corte Suprema con una sala constitucional. ¿Qué papel juega, Gustavo, la Corte Constitucional y ha jugado en la búsqueda justamente de la garantía de los derechos de los colombianos? ¿Se desconectó Gustavo? Perdón. Creo que Salazar no está. No, se cayó la llamada con Gustavo. Bueno, Oscar, dale. Mire que hace ya como unos 10 años hicimos unas entrevistas como a unos 30 líderes educadores ciudadanos colombianos y tomamos una decisión muy interesante. Decidimos entrevistar a una gente muy joven, una gente que hace 10 años tenía 20, 21, 22 años, que llevaba muy poco tiempo en ese ejercicio de promover la ciudadanía y que no habían vivido la Colombia anterior a la Constitución del 91. Y entrevistamos, la otra mitad eran personas de más de 70 años, personas que habían vivido el Estatuto de Seguridad, el Estado de Sitio y toda la realidad anterior a la Constitución del 91. Y lo interesante es que los viejos eran muy optimistas y los jóvenes eran bastante escépticos. Y la hipótesis nuestra era que quienes nacieron a la vida democrática con la Constitución del 91 daban, como usted dice, por hecho todo lo que ganamos con la Constitución. Y ya no lo podían valorar porque no tenían el referente anterior. En cambio, quienes habían vivido 20 o 30 años de ejercicio democrático anterior a la Constitución del 91, sí notaban dramáticamente la diferencia. Hoy Colombia es un país con muchas posibilidades y toda la diversidad, la riqueza del liderazgo social, etcétera, cabalgan sobre la idea de los derechos y de la participación y de la diversidad, sobre la idea de ciudadanía que trajo esta Constitución. Lamentablemente, la reacción que le importa un pepino a la Constitución, pues lo que hace es matar a la gente que quiere ejercer esos derechos, pero que la Constitución nos abrió el espacio a los que ya estábamos, digamos, en un camino de civilidad, para pensar y hacer cosas increíbles en el mundo anterior, como usted lo ha dicho, eso no me cabe ninguna duda. Y los que estamos en educación y con la juventud formando todos los días a la gente, yo no creo para nada esa idea de que en el pasado la gente era más democrática. No, no. Mire, está medido. Si usted mira mediciones, Bogotá, por ejemplo, lleva como 15 años haciendo mediciones de capacidades ciudadanas en niños, niñas y jóvenes, y este gobierno está fortaleciendo mucho ese programa. En esas mediciones sistemáticas, los jóvenes son cada vez menos racistas, menos clasistas, menos homofóbicos, tienen más conciencia ambiental, por supuesto, tienen más voluntad de participación y cambio. Lo que pasa es que no tienen esas oportunidades, entonces eso termina siendo una frustración. Bueno, tenemos en este momento conectada, también remota, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también parte del movimiento estudiantil por la séptima papeleta. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Claudia, bienvenida a este especial Capital. Hola. No se escucha bien. Hola. Claudia, ¿nos escuchas? Hola. Alejandra. Hola Claudia, muy buenas noches, alcaldesa. Escucha. Creo que Hola, pero ¿por qué no me escucho? ¿Por qué no puedo escucharlos bien? Hola. Tenemos problemas de sonido. Vamos. Hicimos unas preguntas a otras personas que fueron parte del movimiento estudiantil por la séptima papeleta. Preguntamos qué significó la Constitución del 91 para los colombianos y también preguntamos cómo recuerdan el 9 de diciembre de 1990 y esto nos dijeron. Ese día fue un día de la inclusión, de la diversidad. Mujeres, estudiantes, indígenas,
artistas, deportistas, conformaron listas y los colombianos ese día eligieron a una diversidad de personas en las que apostaron por ellos para que construyeran una hoja de ruta, una nueva visión de país para los siguientes años. Pero también ese día significó la apuesta por la salida del conflicto armado a través de una paz negociada. Era la posibilidad a través del proceso de paz con el M-19 y otras negociaciones con otros grupos como el EPL, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, le brindaran la posibilidad al país de salir del conflicto armado a través de procesos negociados. El 9 de diciembre de 1990 se inaugura una esperanza, pero el mismo 9 de diciembre de 1990 un hecho de guerra nos indica que va a ser muy difícil que materialmente se pueda consolidar esa democracia. Ese es el recuerdo que tengo de 1990, esa lectura que tengo de la nueva Constitución, es una promesa por cumplir, pero pues estamos jóvenes y los jóvenes de este país han decidido empoderarse y continuar ese trabajo. Bueno, Alejandra, nos ha recordado David y Guillermo cómo vivieron el 9 de diciembre de 1990. ¿Cómo viviste el 9 de diciembre? ¿Dónde estabas? ¿Dónde votaste? ¿Y dónde esperaste los resultados de las elecciones? No, pues obviamente estaba en Bogotá, estaba con todos ustedes, estaba encampañadísima, pero súper encampañada, invitando a la gente a votar. En esa época, y no lo voy a decir por el cargo que tengo, tenía una lista de mi preferencia. Claro. Y solamente para votar datos, era una lista que recogía ese otro país que no había sido escuchado, una lista multicultural, una lista diversa, con gente que normalmente no había sido escuchada, más o menos siguiendo nuestro eslogan. La realidad de la diversidad, yo creo que fue la primera vez que se vivió en Colombia, y por supuesto en el siglo XX no había existido esa idea de, no se había hecho realidad en ningún momento la posibilidad de tener personas diversas. La primera vez que vimos indígenas conformando un poder elegido popularmente, que vimos personas distintas a los partidos y que veníamos pues de esta herencia del Frente Nacional tan excluyente del bipartidismo cerrado. Sin embargo, podríamos volver sobre el tema de las mujeres. No era en ese momento la equidad de género un tema relevante, no estaba dentro de las obligaciones, este tránsito hace parte de lo que nos ha traído la Constitución del 91. Si no podemos olvidar que si bien había un movimiento feminista fuerte en Europa, había un movimiento feminista fuerte en América Latina, desde la década de los 60, había una mesa de mujeres que estaba pensando la Constitución, que estaba pensando en clave de derechos de las mujeres. Nosotros teníamos un telón de fondo absolutamente marcado por la violencia, marcado por la exclusión, marcado por el dolor, y eso hizo que dentro de los principales temas que se vieran en esa agenda de la Asamblea Nacional Constituyente estuviera el tema de cómo nos incorporábamos a la toma de decisiones, cómo buscábamos sobre todo que los ciudadanos pudieran tomar más decisiones y pudieran tener mayores espacios de decisión. Y eso fue quizás uno de los temas más transformadores, espacios para todos, para los jóvenes, para las mujeres, para los afro, para los indígenas, porque el centro de Ana María pasó algo absolutamente maravilloso. La Constitución del 86 ponía en el centro del Estado, como ciudadanos mirábamos al Estado. La Constitución de 1991 dio un giro completo y dijo no, el Estado mira a los ciudadanos y el Estado se pone al servicio de la ciudadanía, de todos. Vamos a ver qué nos dicen Fabio Villa y José Miguel Sánchez sobre esto, justamente, sobre qué significó la Constitución de 1991 para los colombianos. 30 años después, podemos decir, tenemos una muy buena Constitución, pero no hemos cambiado el país. ¿Por qué? Porque hay una clase política y hay un sector económico que maneja Colombia, que es muy mezquino.
una clase política corrupta, una clase política guerrerista y un sector empresarial colombiano mezquino, oligárquico, que solamente piensa en su beneficio y no en el beneficio de la inmensa mayoría de los colombianos, como sí lo hace la Constitución Política de Colombia. De manera que tenemos una muy buena Constitución, yo no tengo la menor duda, pero desgraciadamente no tenemos el país que esa Constitución nos ordenó hacer, porque no hemos asumido el reto de ponerla en práctica. Bueno, la Constitución del 91 significó para los colombianos la demostración de que un pacto oligárquico casi bicentenario y al menos centenario de la Constitución del 86 podría ser cambiado. Nos habían dicho que era imposible y esa imposibilidad de hacer otro pacto había llevado a varias generaciones a empuñar las armas y por lo tanto también a dirimir la política a tiros. Y ese pacto se convirtió en una esperanza, se convirtió en una posibilidad de un país distinto, de que Aureliano Buendía y sus descendientes tuviesen otra oportunidad sobre la tierra. Alejandra, justamente en estos días se sigue hablando de reforma electoral y de reformas al Código Electoral. Sin embargo, podemos decir que la Constitución del 91 fue justamente la reforma electoral más importante que se hizo, y cómo usted como observadora electoral, ¿cómo ha visto ese proceso justamente de la participación de la ciudadanía en la veeduría a los procesos electorales? Mira, hay algo que marcó la Constitución así, eso la marcó con fuego, y esta Constitución se ganó en la calle. Y esta Constitución se ganó desde la alegría y se construyó en la calle, adoquín a adoquín la construimos caminando y la construimos sin violencia. ¿Eso en qué se tradujo? Que entonces la Constitución tenía que abrir y reconocer todos esos canales de participación, pero además reconocer que había una diversidad ideológica y que necesitábamos unos procesos electorales que fueran muchísimo más amplios, que fueran más incluyentes y que nos dotaran de reglas de juego que nos permitieran no solamente reconocer al Partido Liberal y Conservador, que nos permitieran reconocer, por ejemplo, a personas que se encuentran por fuera de los partidos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos, pero además reconoció la Constitución, que se demoró 30 años, Estatuto de la Oposición, que quienes se declaran en oposición requieren un cuidado y una vigilancia especial. Y no solamente reconoce eso, la Constitución también reconoce que hay unos escenarios de toma de decisiones y que los ciudadanos también pueden avanzar en esa toma de decisiones a través de revocatoria de mandato. Puedo criticar mi autoridad y puedo tomar la decisión de que esa autoridad no finalice el mandato porque no está cumpliendo con su promesa, pero además puede hacer un plebiscito o puede hacer un proceso de refrendación a partir de iniciativas ciudadanas, y todo eso que queda solamente en el Congreso de la República se abre para que los ciudadanos puedan participar de manera activa e indiscutiblemente. Tuvimos una apertura, eso sí nos fuimos al otro lado, más de 70 organizaciones políticas tuvieron presencia en el Senado de la República, eso lo hemos ido ajustando, pero aquí se abrió, igual que como Óscar Sánchez lo señaló, opciones inimaginables para la educación y para que los muchachos pudieran formarse desde su reconocimiento en la diversidad. También se generó lo mismo, exactamente lo mismo en la política. Nada... hay algo que comenté con Óscar, que me parece muy importante, y es que no demos por sentado que lo que tenemos es porque la vida es así, porque Colombia es así y porque esto es lo que tenemos. Eso no es así. Es decir, toda persona mayor de, bueno, no quiero decir delatar edades aquí, pero digamos que si hace 30 años se estableció, y aquí estamos dando el primer paso para lo que va a ser la conmemoración de los 30 años de la Constitución el 4 de julio del 2021, pues ahí hay una cantidad de herramientas y una cantidad de derechos plasmados en la Carta de Derechos que la gente, los más jóvenes, los centennials y los millennials, pues desconocen cómo podría ser una vida sin eso. Y pues nosotros sí sabemos
sí vivimos lo que era una vida sin eso. Por eso sabíamos que de ese marco estrecho, que de esa restricción, que de esa falta de inclusión, teníamos que salir de alguna manera, y eso fue lo que nos vinculó y nos llevó a las calles buscando este proceso constituyente. Pues Ana María, ahorita que mencionas eso, el próximo año viene y creo que va a ser un año de celebraciones. Empezamos el encuentro por la democracia, muchas organizaciones de la sociedad civil se van a unir a este encuentro por la democracia, porque sí tenemos que hacer una reflexión de dónde estamos, cómo recuperamos escenarios de democracia. Así que tenemos dos díasitos. 5 de febrero, instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a volver a encontrarnos en escenarios como estos, hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, y obviamente el 4 de julio, cuando se promulga la nueva Constitución Política de 1991, 30 años después. Así que esas dos fechas el próximo año, muy seguramente estaremos aquí conversando nuevamente sobre eso que nos ha venido marcando y exigiéndonos como país inclusivo y democrático. Bueno, pues Alejandra, no pudimos retomar la conexión, se nos cayeron dos conexiones con Gustavo y con la alcaldesa, pero también hicieron parte del movimiento estudiantil por la Constituyente, también estuvieron en las calles pidiendo una reforma a ese marco tan estrecho en el que estábamos, buscando una táctica, moviendo una táctica de esperanza, como fue la 7ª papeleta para abrir la puerta al cambio constitucional que vino en 1991. Para redondear, antes de despedirnos, Alejandra. Pues una fiesta cuando un país puede darse el gusto de decir que hubo mucha gente que se sumó y pudo traducir sueños y esperanzas en un compromiso de cambio social que es una constitución. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Especiales Capital. Nos veremos el año entrante, porque sin duda pues haremos un proceso a lo largo de los primeros meses del 2021 para que nos lleve de la mano a la conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta noche con nosotros.